Amén. Hablar de dones y ministerios es una bendición porque podemos definir y ver el propósito de cada don, de cada ministerio y poder desarrollarlo en la vida de todos nosotros. Amén. Oramos para empezar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo sobrenatural. Gracias porque a cada momento que vamos a compartir, Señor, versículos, palabras, a cada momento, sé que tú estás ministrándonos atrás de cada don, de cada manto, de cada ministerio. Señor, tú nos estás desafiando a perseguir y a alcanzar los mejores dones y a introducirnos en la profundidad de tu presencia. Señor, queremos ser transformados por tu Espíritu Santo y queremos ser hombres y mujeres con las herramientas de tu Espíritu, con las herramientas poderosas que vienen de ti, y posicionarnos a niveles mayores que solo tú, Señor, nos das. Y en esta hora, Padre, entregamos este tiempo a ti, nos posicionamos para aprender, para crecer, para despojarnos de lo viejo y abrazar lo nuevo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, nos despojamos de todo cansancio, nos despojamos de toda enfermedad, nos despojamos de todo lo que nos esté agobiando y perturbando, todo lo que nos esté trayendo cansancio físico, mental, espiritual. Tu palabra nos dice, Señor, que venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Señor, sabemos que en ti hay descanso, en ti hay sanidad de nuestra alma, en ti hay sanidad de nuestra vida, en ti hay sanidad de nuestro espíritu, en ti hay sanidad, Señor, completa, absoluta y permanente. Padre, todo lo que esté desalineado a ti en este momento se alinea y encuentra la verdad, encuentra el propósito, encuentra, Señor, Ki Ramakanda, Rima Ramakaya, Shanda, Rama Ramakaya. Encuentras, Señor, el lugar que tú tienes, ese lugar perfecto de autoridad, de gobierno, ese lugar, Señor, de paz, ese lugar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esas plataformas nuevas, nuevos nacimientos, como hemos declarado este mes de agosto, nuevos nacimientos, nuevos posicionamientos, que solo vienen de ti, Espíritu Santo. Por eso, en esta noche del día viernes, Señor, de este mes, comenzamos viendo mantos y ministerios, mantos y dones, ministerios y dones, Señor, lo que tú tienes para nosotros. En esta hora te bendecimos, amado Dios. Prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, para comenzar, vamos a hablar del propósito de este estudio, de lo que vamos a ver, que son dones y ministerios. Gloria a Dios. ¿Está grabando? Sí, ahí está, ya estamos grabando. Gloria a Dios. Entonces, el propósito es entender los dones. Acabamos. Gloria a Dios. Los dones y ministerios desde una perspectiva, la vamos a ver desde una perspectiva hebrea, hermenéutica y con fundamentos apostólicos, con el fin de aplicar estos principios a nuestra vida y a la vida práctica. ¿Por qué hablo de esto? Porque a la medida que iba armando este estudio, es interesante que podamos ver las raíces en hebreo para tener mayor amplitud de lo que vamos entendiendo, de lo que vamos aprendiendo y vamos entendiendo. Entonces, lo primero es la definición de dones y ministerios. Entonces, podemos poner dones y la definición sería habilidad especiales. Quédate así, me ayudas acá. Gloria a Dios. Habilidades especiales otorgadas por el Espíritu Santo a los creyentes para edificar a la iglesia y cumplir la misión de Dios en el mundo. Y esto es fundamental. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. Y son habilidades otorgadas por el Espíritu Santo, habilidades especiales otorgadas por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para edificar la iglesia y cumplir la misión de Dios en el mundo. Cuando hablamos de dones,
estamos hablando que es para la edificación de la iglesia. Y esto parece una redundancia y a lo mejor parece obvio lo que voy a decir, pero es necesario que lo diga, ¿no? Que lo explique. Si usted me ve que estoy un poco lenta o hablando un poco despacio, tragando, es porque todavía estoy con un poco de malestar estomacal y bueno, pero estamos en el nombre de Jesús. Diga conmigo, sanidad completa, ¿eh? Quiero agradecer porque varios de ustedes me han mandado. Estoy con una bacteria en una gastroentero y sigue, nombre largo, pero estoy sana en el nombre de Jesús. Un poco molesta todavía, pero creo fielmente que el Señor está haciendo milagros. Entonces, cuando hablamos de dones, hablamos de esto, de habilidades especiales otorgadas por el Espíritu Santo. Los dones no son naturales. Los dones no tienen que ver con el carisma que portes. Lo digo esto desde este lugar. ¿Qué significa, profeta, del carisma? No tiene que ver que si tenés la habilidad de llegar a la gente, no tenés la habilidad, si sos simpático o no sos simpático. No tiene que ver con eso. No tiene que ver si tenés buena capacidad de habla, si tenés buena predicación o no. Ni siquiera tiene que ver si no sos del todo simpático o simpática. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con una habilidad natural. Tiene que ver con una habilidad espiritual. Y esto es lo interesante, que esta habilidad la da el Espíritu Santo para que cada uno de nosotros pueda forjar, y esto es importantísimo, la edificación de la iglesia y cumplir la misión de Cristo. Entonces, ¿en qué áreas? En todas las áreas que podamos tener. Y ministerios son las áreas del servicio en el cuerpo de Cristo. Esto es importante que lo anotes, porque estamos hablando de dones y ministerios. Entonces, ministerios habla, anótalo, las áreas específicas de servicio. Esto es una palabra que me encanta porque no estamos hablando de trabajo, no estamos hablando de oficio, no estamos hablando de una cuestión remunerativa, estamos hablando de servicio en el cuerpo de Cristo, donde los dones son utilizados nuevamente para la edificación y el crecimiento espiritual de la iglesia. Entonces, los dones son un regalo de Dios, son las habilidades otorgadas por el Espíritu Santo y el ministerio son las áreas donde se aplican los dones. Y esto es tremendo, ¿no? Porque entonces, los dones que vos tengas tienen que ser, y esto lo digo de un modo muy simple, pero es muy profundo. Si vos tenés dones, no es para tu propio beneficio, sino para que los uses en el ministerio. Los dones no son para tu gloria, ¿no? Bueno, justo acá hay una alumna de apellido Gloria. No es para que cada uno de nosotros se muestre, ¿no? Se glorifique. No. Son para la edificación y el trabajo, justamente, trabajo en el buen sentido, ¿no? Para el servicio en el cuerpo de Cristo en las áreas donde Dios te ponga. Si Dios te dio algo, es para el servicio en el área donde Dios te lo dio. Si Dios te dio la administración, te dio la liberación, te dio la enseñanza, te dio la profecía, te dio tantos dones que vamos a ver a lo largo de esta clase y la próxima. Es para que el servicio se muestre en el cuerpo de Cristo. Por eso, mucha gente, y esto me parece importante, dice, no, yo tengo este don. ¿Y dónde servís? No sirvo en ningún lado, ¿no? Se sirven a ellos mismos. Yo lo digo de modo risueña, pero en realidad estoy siendo un poco fuerte, porque si no estás sirviendo en ningún lado, entonces no es el propósito de lo que Dios te dio. Si Dios te dio algo, es para el servicio. Amén. Seguimos. ¿Vamos bien? Levánteme su manito, dígame así, si vamos bien, nombre de Jesús. Entonces, los dones en el Nuevo Testamento. Y acá quiero que me ayuden. El que pueda, ayúdeme. Y vamos a ver esto que es fuertísimo.
Los dones. Definición de dones. Habilidades especiales que el Espíritu Santo nos dio. Entonces, Romanos 12, si lo tiene ahí, me puede ayudar. Romanos 12, 6 al 8. Los dones mencionados que podemos leer en este pasaje, ¿lo tiene? Gloria a Dios. Leemos Romanos 12, versículo 6. ¿Quién lo puede leer? Abra su micrófono y ayúdeme. Acá, profe. Dale. De manera, ¿Sí? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el 8, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Tremendo. Tremendo este pasaje. Entonces acá vemos, para anotarlo, profecía, servicio, enseñanza, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, contribución, liderazgo y misericordia. Vamos otra vez, pero usted lo tiene ahí anotado en su Biblia, pero es interesante que lo podamos ver, que esto habla de dones, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, contribución, liderazgo y misericordia. Entonces, a veces nosotros tenemos una idea que solo hay dos o tres dones, ¿no? Decimos, bueno, solo hay de profecía, de enseñanza, pero en realidad los dones son muchísimos más. Y acá en este pasaje vemos la grandeza de cada uno, ¿no? Volví a leer el versículo, hermana Graciela, que dice, volví a leer el principio de este versículo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces, dice, según la gracia que nos fue dada, es decir, lo recibimos de gracia, todos los dones se reciben de gracia y se usan y se aplican en la medida de fe. Si es de profecía, y empieza a enumerar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Los dones se reciben por fe. Los dones se reciben por fe y por gracia. Entonces, cuando yo leo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11, quien lo tiene, por favor, léalo. Y ahora vamos a ver cada uno de estos, pero estamos haciendo una introducción. Y otro que vaya buscando, por favor, Efesios 4, del 11 al 12. Vuelvo a repetir. 1 Corintios 12, del 4 al 11, y Efesios 4, del 11 al 12. ¿Lo tienen ahí? ¿Quién lo tiene? Estefanía, ¿lo tenés? Sí, tengo Efesios 4. Dale. Y Martín lee después 1 Corintios 12, del 4 al 11. Ok. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Wow. Ahí está hablando de ministerios. Amén. Martín. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, llegué tarde porque me estaba haciendo el albañil, Emilia. Bueno,
Dale, dale. Profe, 1 Corintios 12, del 4 al 11. Sí, Perfecto. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. wow. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios, que con su poder lo hace todo en todos. Perdón, ¿eh? Un segundito, ahora sí. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría y a otros por el mismo Espíritu. Les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A uno Dios le da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Entonces, primero en Efesios vimos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahora en Corintios vemos palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación de lenguas. ¡Wow! Es una cantidad que uno dice, Señor, dame 2 dones, dame 3 dones, con todos los que hay, dame, Señor, en el nombre de Jesús, que pudiéramos en nuestra vida recibir todo eso, en el nombre de Jesús. Señor, se activa lo sobrenatural, yo lo creo por mí, lo creo por vos en el nombre de Jesús. Una iglesia empoderada en dones, una iglesia empoderada, como dice tu palabra recién, el poder se manifiesta. Señor, en el nombre de Jesús, danos los mejores dones. Pedimos, Señor, tu palabra dice, pedid y se os dará, medida buena, apretada, rebosante. Señor, esa medida de dones, de exhortación, de sanidad, de conocimiento, de profecía, de discernimiento de espíritu, si todo esto tiene que estar activo en nuestra vida en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Miren, desde que estoy preparando esto, el Señor me está despertando a otro fuego y decir, Señor, se tienen que dar en nuestras vidas. Ya ni siquiera lo oro solamente para mí, se tiene que dar una iglesia avivada, en la iglesia de los últimos tiempos llena de dones. Amén. Entonces, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, podemos ver el don de profecía, el don de sabiduría y habilidades para la construcción del tabernáculo. Lee conmigo Éxodo 31, 3 al 5. Y este pasaje es tremendo. Éxodo 31, del 3 al 5. Éxodo 31, del 3 al 5. Entonces la palabra dice, y yo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños para trabajar. Escuche, yo no sé si usted está entendiendo esta palabra, pero esta palabra te tiene que volar la cabeza. En diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras para engastarlas y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Y estos son los dones de Dios sobre nuestras vidas de una manera
sobrenatural. Dice, y yo lo he llenado del Espíritu de Dios. Yo lo recibo y me lo arrebato de una manera, arrebatalo, te suelto esta palabra, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Si el Señor le dio a Moisés esto, ¿cómo no nos va a dar a nosotros esta capacidad de ciencia, de sabiduría, de trabajo? Y acá está hablando de materiales, pero si vos lo llevas a lo espiritual, está hablando de trabajar con el oro y está hablando de trabajar en la madera, está tratando de trabajar en lo espiritual como trabajar en las vidas y en nuestras vidas. Y esto es tremendo, sabiduría, inteligencia. ¿Viste cuando estás frenado en algo? Yo te lo tengo que soltar porque esto, cuando uno anda muy estresado, muy cansado, se traba, no sé cuántos les ha pasado en este tiempo y está en agosto como diciendo, quiero que sea enero y estamos en agosto recién, ¿no? Levante su mano y me dice, profeta, recibe esta unción, ¿no? En el nombre de Jesús. Y Dios te dice los dones, la sabiduría, la inteligencia para hacer los diseños, para trabajar y para prosperar. Yo lo recibo en el nombre de Jesús, para trabajar en mi vida, para trabajar con otras vidas, para trabajar y para que todo lo que podamos hacer fluya de una manera sobrenatural. Y esto es tremendo, cuando uno se posiciona en este lado, dice, gracias Señor, porque lo que toco va a ser realizado en bendición. Aleluya. Entonces, el papel de los líderes y los profetas. Los líderes y profetas eran considerados dones de Dios para guiar y dirigir al pueblo de Israel. Por eso, en el Antiguo Testamento, el papel del líder y los profetas, los líderes y los profetas eran considerados dones de Dios para guiar y dirigir al pueblo de Israel. Y acá es donde me quiero detener. Lo que Dios te va a dar y lo que Dios te está dando, si estás en vivo, si la vas a ver luego la clase, es porque sos el don de Dios para dirigir ese pueblo que Él te ha dado. Y te digo, pueblo es tu célula, tu hogar de rumbo, tu grupo de jóvenes, tu grupo de adolescentes, la iglesia, pastores que están acá, donde Dios te puso, mira, solté una palabra el año pasado o el anteaño, sí, a una persona en Misiones y hoy me llama que hace 3 meses lo ungieron como pastor en una iglesia, está en el grupo, él no participa en las clases del vivo por trabajo, lo ve después. Yo digo, estos son los dones. Ay, 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 no sé si me estás agarrando esto, vamos, en el nombre de Jesús. Son los dones activándose, son los dones trabajando, son los dones. Entonces, hoy vos decís, ¿a quién yo estoy ministrando? ¿Sabés qué? No sabés a dónde va a llegar la palabra que estás hoy soltando. No dimensiones tu grupo como un grupo pequeño, porque Dios trasciende las generaciones, trasciende las familias, trasciende el grupo de niños que estás ministrando, trasciende el grupo de adolescentes que estás ministrando, trasciende la persona que estás evangelizando. Por eso son los dones para los líderes. Los pastores, los que estamos en el ministerio, son para dirigir y guiar. Entonces, el concepto lo voy a escribir acá en el chat para que lo puedas anotar, porque es una palabra muy rica. Te la voy a escribir en hebreo, ruach, así se escribe. Esta palabra en hebreo, ruach, significa espíritu. Entonces, está asociada con dones espirituales y habilidades divinas. El papel de un ruach y un rebuque, que te lo voy a volver a anotar acá, rebuque, que el ruach habla de espíritu, es el concepto de espíritu que acabamos de leer en esta palabra, ¿sí? En Éxodo. Y el papel de Moisés, del líder,
es esta otra que te anoté acá, que se llama rebuque, que se traduce como guianza. En esta palabra habla del desarrollo y la habilidad de dones y ministerios. Te lo voy a poner acá cómo se traduce para que lo puedas copiar. Guidance, que es en la tradición hebrea, y la corrección habla que son fundamentales para el desarrollo y la utilización de los dones y ministerios. La persona que es líder, la persona que está trabajando en el ministerio, tiene que tener la capacidad de recibir los dones y tener la corrección divina y el desarrollo de sus dones y ministerios para poder tener el desarrollo de estos dones en su vida y en el ministerio. Entonces, cuando nosotros hablamos de liderazgo y hablamos en el hebreo y hablamos en el Antiguo Testamento, tenemos que entender que el papel de un rebuque, de un líder, cuando lo vemos desde la tradición hebrea, entendemos que la corrección y la guía divina son fundamentales para él y para la utilización de los dones. Amén. Ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, con una base, o para entenderlo mejor, con un fundamento apostólico. Cuando yo hablo de un fundamento apostólico, estoy hablando de las enseñanzas de Jesús. Si querés poner 4 fundamentos apostólicos, y después, si querés poner 4.1, la enseñanza de Jesús. Y acá, los dones como señales del reino. Y esto es importantísimo, que vos y yo lo tengamos en claro esto. ¿Por qué es importante? Porque muchos dicen, estamos en un avivamiento, o estamos en la unción, o estamos caminando en lo sobrenatural, o estamos, frases que hoy se ven en todos lados como si fueran cartelitos de Facebook, ¿no? Pero en realidad, trato de suavizarlo un poco, usted ya me conoce, que me empiezo a reír porque algo fuerte viene. En realidad, nosotros podemos poner noche sobrenatural, podemos poner, qué sé yo, tíreme alguna, abra su micrófono ahí, comparta conmigo para que no hable sola, ¿no? Podemos poner un montón de cosas, pero acá lo importante es esto que nos muestra la palabra. Y acá es donde te vuelvo a decir, hay una inquietud tan grande en mi espíritu. Algo se está despertando tan fuerte adentro mío con esta escuela de entrenamiento profético, que si pudieras ver mi interior, lo que me está pasando a mí, por eso te lo quiero impartir, porque los dones son señales del reino de Jesús, son señales del reino, son señales de que el reino está operando en el lugar donde estás. Si no hay dones, no hay manifestación del reino. Jesús enseñó sobre el uso de los dones para manifestar el reino de Dios. Jesús enseñó que los dones son la manifestación del reino. Mateo 18, y lo vamos a leer. Por eso te digo, nosotros podemos hacer un montón de eventos, podemos hacer un montón de actividades, podemos tener un montón de elocuencia, podemos tener hermosos mensajes teológicos, hermosos templos, lugares. ¿Está mal, profeta? No, no está mal. No está mal, y es una bendición. Es una bendición que lo hagamos, pero se tiene que manifestar el reino. Y esto es lo que yo te quiero impartir en esta hora. Pelea por la manifestación del reino. Pelea, vamos, pelea, pelea, pelea. Tiene que haber manifestación del reino. Profeta, ¿qué es manifestación del reino? Lo que vimos arriba, los dones, el poder, la activación de los mantos. Tiene que haber. Entonces, acá en Mateo 18, te lo voy a leer, pero compartilo conmigo. Perdón. Esto es lo que tiene que haber. Sanar enfermos, limpiar leprosos,
resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibimos, de gracia damos. La manifestación del reino. Levanta tu mano conmigo y decilo, manifestación del reino. Aleluya. Hoy a la mañana, a las 7 de la mañana me llama que una hermana tenía internada a su hija. Y me dice, la van a dejar internada por esto, a las 7:30 orando con ella por teléfono, rechazando la enfermedad, rompiendo maldición. Nos acaban de llamar hace nada, 20 minutos antes de empezar la clase, que no la dejaron internada, que le hicieron estudios de arriba abajo, que está sana, que no tiene nada, que simplemente tiene que hacer una dieta, no sé qué, pero que milagro. Entonces vos decís, esto es poder de Dios. Te lo cuento en sanidad, pero te lo puedo contar en otras, muchas más. Yo estoy esperando ver resucitar un muerto, porque sé que en otros lados lo están viendo. Yo digo, Señor, se tiene que manifestar. Estamos viendo muertos espirituales resucitar. Estamos viendo gente liberarse, pero esto lo tenemos que trasladar a cada área de nuestra vida, a donde caminás, en la tierra de tu asignación. Decilo, en la tierra de mi asignación, tiene que pasar. La manifestación, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibimos, de gracia damos. Amén. El reino de Dios. Dones y ministerios. ¿Para qué queremos dones si sigo sola? ¿Para qué quiero dones y ministerios si me los guardo? Y esto es importantísimo que lo sepas, ¿no? No voy a dejar que se prepare, no voy a dejar que crezca, voy a tratar de lo posible ponerle un yugo. No, si recibimos de gracia, damos de gracia. Si estamos recibiendo, demos. Si tenés un equipo, enseñale a trabajar en el don que Dios te dio, enseñale a trabajar en el manto que Dios te dio. Algunos conozco, otros no sé cuál es, pero yo sé que Dios tiene en tu vida dones y mantos para impartir en nombre de Jesús. Amén. Seguimos. Entonces, la gran comisión. La gran comisión. Jesús envió a sus discípulos para predicar el evangelio, hacer discípulos, utilizando los dones para la expansión del evangelio. Entonces, ¿para qué es todo esto? Para la gran comisión. Y acá nos rompe estructuras religiosas que tenemos. Somos una pequeña iglesia muy feliz, ¿no? Y estamos todos muy contentos y nos conocemos todos y acá estamos. No, los dones y los ministerios son para la expansión, son para la multiplicación, son para el evangelio. Le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos, enseñarles, adoctrinarles, discipularlos, bautizarlos, liberarlos, sanarlos, impartirles lo mismo y que ellos sigan impartiendo a los demás lo mismo. Por eso el desafío tuyo y mío es que lo que un día comenzó no pare, sino que trascienda nuestras vidas. Tiene que trascender. Lo que Dios te dio a vos tiene que trascender en tu generación, en tus hijos, en tus nietos, en la gente que estás impartiendo. Tiene que trascender. Amén. Gloria a Dios. Enseñanza de los apóstoles. Podemos abrir 1 Corintios 12, versículo 14. ¿Lo tiene ahí? El que lo tiene lo puede leer. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 12, versículo 14. Acá, profe. ¿Lo leo? Además, el cuerpo no es uno solo, un solo miembro, sino muchos. 12, 14. Sí, 12. 12, 14, perdón. Además, el cuerpo, uno, es un solo miembro, sino muchos. Pablo habla de los ministerios apostólicos. Bueno, está diciendo, somos un cuerpo con un solo miembro, no un solo miembro, perdón, sino muchos. Somos un cuerpo, pero con muchos ministerios.
Entonces, ¿qué le está diciendo? Hay apóstoles, hay profetas, hay pastores. ¿Qué le está diciendo? La iglesia y los dones en la iglesia, enfatizando la unidad y el propósito en el uso de los dones. Él está diciendo, podemos tener muchos dones, pero somos uno. Los dones nunca te pueden dividir. Y le vuelve a hablar y le dice, y lo que le está enfatizando en esta palabra, la importancia de los dones en la vida de la iglesia, pero está enfatizando la unidad y el propósito en el uso de los dones. Los dones nunca te pueden dividir. Y esto es algo que cuando lo estaba preparando, yo digo, si nosotros esto lo enseñáramos desde acá, sería muchísimo más fácil. Los dones, Pablo se lo vuelve a decir. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Somos un cuerpo con muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Está diciendo, no te olvides de que seguimos siendo uno. El cuerpo no es un solo miembro, sino somos muchos. Pero seguimos siendo un cuerpo, porque somos lavados por la misma sangre de Cristo. Parece hasta un trabalengua, ¿no? Parece como diciendo, bueno, Pablo, ponete de acuerdo en lo que me estás queriendo decir. Pero se lo está diciendo. Los dones nunca pueden dividir a un pueblo. Si los dones dividen es porque el que está portando el don está en la carne. Porque no maduró, porque no creció. ¿Profeta puede tener dones siendo carnal? Claro que sí, porque los dones son irrevocables. Uno tiene que madurar para poder llevar el don. Uno tiene que crecer. Acuérdense de las primeras clases que vimos carácter. Primera, segunda clase, ¿se acuerdan allá? El mes de abril vimos carácter. Esa es la formación nuestra. El carácter va a sostener los dones. El carácter va a sostener el llamado. Ahora, por eso, nunca lo que vos portes puede dividir la iglesia. Si hay un don, un manto que divide la iglesia, entonces acá es donde nosotros tenemos que evaluar. ¿Esto viene de Dios o viene de la carne? ¿Está siendo un poco espíritu o está siendo un poco rebeldía? ¿Está siendo un poco de Dios o es un poco de Dios y un poco no de Dios? Hay que evaluarlo, porque los dones, Pablo lo deja muy claro esto. En Efesios 4, del 11 al 13, Pablo nos habla de los ministerios. Nos habla del ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral y maestros como equipamiento para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Cada manto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, identificamos los dones. Acá esto es importante. ¿Cómo identificamos los dones? Vamos a ver la parte práctica, ¿no? Lo primero, es entender y reflexionar sobre los dones, cómo se manifiestan en la vida personal y ministerial. Entonces, ¿cómo trabajamos para el cumplimiento de esos dones? Y acá tenemos que tener cómo trabajamos con los diferentes ministerios para cumplir la misión en la iglesia donde estamos. Entonces, el desarrollo de ministerios y el desarrollo de lo que estamos trabajando tiene que ver con el desarrollo de los dones en cada uno. Y acá en Romanos, capítulo 12, este pasaje es fuerte, vamos a leerlo. Romanos, capítulo 12. ¿Vamos bien hasta acá? Romanos 12, 6 al 8. Romanos 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, ¿lo tiene ahí conmigo? Léalo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe.
Si de servicio, en servicio, o a la enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta a la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud,